política en Venezuela ha entrado en una nueva fase de tensión tras la reciente detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y la celebración de unas controvertidas elecciones parlamentarias en la región de la Guayana Esequiba, territorio en disputa con Guyana. Ambos acontecimientos han generado un rechazo generalizado por parte de la comunidad internacional, que denuncia una escalada represiva del gobierno de Nicolás Maduro y un intento por alterar el equilibrio geopolítico en el norte de Sudamérica. La crisis política en Venezuela ha entrado en una nueva fase de tensión tras la reciente detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y la celebración de unas controvertidas elecciones parlamentarias en la región de la Guayana Esequiba, territorio en disputa con Guyana. Ambos acontecimientos han generado un rechazo generalizado por parte de la comunidad internacional, que denuncia una escalada represiva del gobierno de Nicolás Maduro y un intento por alterar el equilibrio geopolítico en el norte de Sudamérica. La detención de Juan Pablo Guanipa, una señal preocupante. El arresto del exdiputado Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia y estrecho aliado de María Corina Machado, ocurrió a pocos días de las elecciones regionales programadas para el 25 de mayo. La detención fue ejecutada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, sin una orden judicial clara ni pruebas presentadas públicamente. Guanipa fue acusado por el gobierno de participar en una supuesta conspiración para boicotear los comicios, un argumento que ha sido rechazado por organizaciones de derechos humanos y por numerosos gobiernos en América y Europa. Diversas voces han calificado el arresto como un secuestro político. La congresista estadounidense María Elvira Salazar lo describió como un acto desesperado de un régimen que ha perdido toda legitimidad, mientras que el senador Marco Rubio lo definió como parte de una estrategia sistemática de represión contra cualquier liderazgo opositor viable en el país. Rubio también señaló que esta no es una acción aislada. Según denuncias documentadas por organizaciones como Foro Penal y Human Rights Watch, más de 70 opositores han sido detenidos en las últimas semanas, muchos sin debido proceso, en lo que ha sido interpretado como un intento del chavismo por acallar toda disidencia antes de las votaciones. Elecciones regionales sin garantías. El clima preelectoral en Venezuela ha estado marcado por la falta de transparencia, el control absoluto del Consejo Nacional Electoral, CNE, por parte del oficialismo, y una represión sistemática contra candidatos de oposición. A esto se suma una participación ciudadana que, según encuestas independientes, no supera el 16%. La líder opositora María Corina Machado, inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y perseguida por el aparato estatal, se encuentra en la clandestinidad, según fuentes cercanas a su partido, 20 Venezuela. Otros líderes de peso han salido al exilio o se encuentran detenidos. Desde distintas capitales del continente se han alzado voces pidiendo la suspensión de los comicios y la liberación de los presos políticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció que Venezuela se ha convertido en un estado autoritario donde las elecciones son solo un mecanismo de simulación para perpetuar a una élite en el poder. La sombra del Esequibo. En paralelo al proceso electoral interno, el gobierno venezolano ha agudizado el conflicto con Guyana al celebrar elecciones legislativas en la Guayana Esequiba, una región de 160.000 kilómetros cuadrados cuya soberanía está siendo evaluada por la Corte Internacional de Justicia, CIJ. La acción fue duramente condenada por el gobierno de Guyana, presidido por Irfaan Ali, quien declaró que se trata de una provocación inaceptable y un intento directo de socavar nuestra integridad territorial. La CIJ, con sede en La Haya, había emitido a principios de mayo una orden provisional solicitando a Venezuela abstenerse de realizar cualquier acto administrativo o electoral en el territorio en disputa. Pese a esta advertencia internacional, el gobierno venezolano avanzó con su agenda y asignó 8 escaños parlamentarios a representantes del Esequibo. Entre los candidatos figura el almirante Nil Villamizar, actual jefe del autodenominado Estado Guayana Esequiba, creado por decreto en diciembre de 2023. La mayoría de estos candidatos, sin embargo, no reside ni tiene presencia real en el territorio, lo que ha sido calificado como un acto de propaganda sin impacto territorial efectivo. Una crisis de legitimidad internacional. La respuesta internacional no se hizo esperar. Estados Unidos emitió un comunicado oficial rechazando la farsa electoral en el Esequibo y reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía guyanesa. La portavoz del Departamento de Estado declaró que cualquier intento de Venezuela por alterar el status quo territorial será considerado una violación del derecho internacional y traerá consecuencias. Durante una visita a Georgetown,
el senador Marco Rubio fue aún más directo: cualquier agresión venezolana contra Guyana o contra intereses estadounidenses, como ExxonMobil, será respondida con fuerza. Maduro debe entender que no puede jugar con fuego sin pagar el precio. Rubio se refería a los intereses petroleros en el Esequibo, donde la petrolera estadounidense ExxonMobil ha realizado hallazgos importantes de crudo en los últimos años, lo que ha incrementado la tensión entre Caracas y Georgetown. Maduro ha acusado repetidamente a Guyana de actuar como una colonia del imperialismo estadounidense y de entregar sus recursos naturales a corporaciones extranjeras. Un teatro político para distraer de la crisis interna. Analistas coinciden en que la estrategia del gobierno venezolano de escalar el conflicto con Guyana responde a un intento por desviar la atención de la crisis interna. Con una economía colapsada, una inflación que supera el 400% interanual y un sistema de salud deteriorado, el chavismo enfrenta una desafección popular creciente. La maniobra en el Esequibo busca generar cohesión interna a través del nacionalismo, en un momento donde el chavismo está políticamente aislado y moralmente desgastado, explica la politóloga venezolana Carmen Beatriz Fernández. Es una fórmula clásica de los regímenes autoritarios, generar una amenaza externa para justificar la represión interna. Este enfoque ha sido reforzado por el discurso del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien defendió las elecciones en el Esequibo como un acto de soberanía pacífico. En una cadena nacional, aseguró que no estamos apuntando armas, estamos ejerciendo el voto, una afirmación que fue recibida con escepticismo tanto dentro como fuera del país. Reacciones dentro de Venezuela: miedo, apatía y resistencia. Mientras el oficialismo se aferra a una narrativa de soberanía y resistencia, la realidad en las calles venezolanas es de resignación y miedo. La detención de Guanipa ha tenido un efecto amedrentador en otros dirigentes locales, muchos de los cuales han optado por suspender actos públicos o retirarse de la contienda electoral. Es una elección sin condiciones mínimas. No hay árbitro imparcial, no hay libertad de prensa, y ahora tampoco hay garantías para la integridad física de los candidatos, lamenta Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano. A esto se suma una participación ciudadana prácticamente inexistente. En centros de votación visitados por corresponsales independientes durante las primeras horas del 25 de mayo, la asistencia fue mínima. Ni los propios chavistas creen en estas elecciones. Todos saben que el resultado ya está escrito, afirmó un funcionario electoral que pidió anonimato por temor a represalias. En redes sociales, las críticas han sido constantes. Usuarios denuncian la farsa electoral y exigen la liberación de Guanipa y otros presos políticos. No se puede hablar de democracia cuando tienes a la mitad de los líderes opositores presos o exiliados, escribió un joven caraqueño en X, antes Twitter, reflejando un sentir generalizado. El papel de la comunidad internacional, ¿hasta cuándo la inacción? La presión internacional ha ido en aumento, pero aún no se traduce en acciones contundentes. Organismos como la ONU y la OEA han condenado la situación, pero no han logrado consenso para sanciones más severas. Estados Unidos ha reiterado su apoyo a la oposición venezolana y su disposición a aumentar las sanciones. Sin embargo, el impacto real de estas medidas es discutido. Las sanciones han debilitado la economía, pero no han derribado al régimen. De hecho, han sido usadas por Maduro para justificar su narrativa de resistencia al imperialismo, señala el analista Moisés Naim. La Unión Europea, por su parte, ha expresado preocupación por la situación, pero mantiene una postura más moderada. En Bruselas se debate la reactivación de sanciones individuales contra funcionarios venezolanos, congeladas tras intentos fallidos de diálogo. ¿Escenario futuro, giro represivo o colapso interno? Con el camino electoral completamente cerrado y la represión en ascenso, el futuro inmediato de Venezuela parece sombrío. La detención de Juan Pablo Guanipa y la provocación en el Esequibo podrían ser apenas los primeros pasos de una nueva fase de radicalización por parte del chavismo. Maduro ha demostrado que no está dispuesto a ceder el poder por la vía democrática. Ahora lo vemos recurriendo a la manipulación territorial y al conflicto externo como herramientas de control, afirma el investigador Mako Tanfold. El riesgo de una confrontación armada con Guyana no es despreciable, sobre todo si se combina con una mayor presión internacional. En este contexto, la comunidad internacional enfrenta una disyuntiva: intensificar las sanciones y el aislamiento del régimen, o apostar nuevamente por un proceso de diálogo con un interlocutor que ha incumplido sistemáticamente sus compromisos. Mientras tanto, los venezolanos siguen atrapados en una crisis humanitaria, económica y política que parece no tener fin.
La represión crece, las libertades se reducen, y los mecanismos institucionales están secuestrados por un aparato que se niega a soltar el poder. Conclusión. La detención de Juan Pablo Guanipa y la celebración de elecciones ilegítimas en el Esequibo representan dos caras de una misma moneda: la consolidación de un régimen autoritario que utiliza la represión interna y el conflicto externo para mantenerse en el poder. Ante este escenario, la pregunta que se impone no es solo qué hará la comunidad internacional, sino cuánto más podrá resistir una población exhausta, sin libertades y cada vez más marginada del futuro de su propio país.